Muy buenas, bienvenidos a Algoritmos Cotidianos, el programa de la carrera de Ingeniería de Sistemas donde traemos la tecnología a tu vida. Yo soy Jenny y hoy me acompañan mis compañeras Sophie y Ale. Yo creo que ya hablamos mucho de software, ahora nos toca hablar de hardware. Y el tema de hoy es algo interesante que manejamos comúnmente, que son los procesadores, y veremos las características más que todo de Intel, AMD y Mac. Tienes razón, Jenny. En este programa, diferente de otros que hemos hablado de software, vamos a adentrarnos un poco en hardware. Bueno, el procesador o CPU es una parte muy importante de una computadora o de máquinas en general. Por ejemplo, los celulares también utilizan procesadores. Vamos a adentrarnos un poco más en cómo funcionan, para qué sirven y la característica de cada uno. Muchísimas gracias, chicas, por esa breve introducción. Pero ¿alguna vez te preguntaste qué es un procesador? Bueno, todo esto inicia desde la unidad central de procesamiento, en este caso el cerebro de cualquier dispositivo electrónico. Su función es ejecutar las instrucciones. Si pides algo, lo va a hacer. Si haces algo en un dispositivo, como pedir que encienda algo, que pida algo, o simplemente escribir un mensaje, esto es simplemente el procesador. Como un ejemplo práctico, imaginen la ciudad, las calles. Los cables de circuito son los datos moviéndose. Un semáforo central es lo que coordina todo el tráfico en sí, para que nada choque y nada pase como los accidentes actualmente en la ciudad de La Paz. Este es el procesador. Sin ese control, el central, toda la ciudad colapsa. Siempre habrían bloqueos o simplemente habría choques entre autos, ¿no? Es un dispositivo que, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cuál es su historia? El primer procesador se creó en 1971 por Intel y era el 4004. Apenas procesaba 4 bits y estaba a 740 kHz, casi un tamaño de una uña. Fue una revolución en la primera vez que había un procesador, algo nuevo dentro de la industria de las computadoras y más. Comparado con la actualidad, existen algo más moderno. Casi 50 millones de transistores, pasamos de 2.300 a 50.000 en 50 años. Una cosa que nos hizo recordar es que Gordon Moore, en este caso era el cofundador de Intel, observó que cada 2 años el número de transistores se duplicaba. En los años 80 llegaron los procesadores de 16 bits, donde apenas aguantaban a las PCs domésticas. Luego en los años 90 llegaron las de 32 bits, dándonos un poco más de Windows y las interfaces gráficas. En los 2000 los procesadores multinúcleo. ¿Pero por qué son tan importantes los núcleos? Bueno, hace muchos años, en este caso, tal vez se te colapsaba tu computadora con 50 pestañas. Ahora en la actualidad ya no pasa eso, ya que simplemente si tú tienes varios núcleos en tu computadora, esto hace que, bueno, pues ya no se trabe. Todo esto es gracias a la arquitectura del mundo actual. En este caso tenemos dos, la arquitectura x86 y también la ARM, la que usan los celulares y tablets desde el 2020 y también las MacBooks. También la x86, las que usan las Intel y también AMD, las que simplemente las usan las laptops y también las PCs domésticas. Pero en fin, toda esa diferencia y mucho más se hablará en el siguiente corte. Después cada una defenderemos nuestro equipo favorito, Intel, AMD y Silicon. Muy interesante, Ale. Como tú has dicho, vamos a ver después del corte en más detalle. Tu segundo día y ya llegas un minuto tarde.
sabor a novato. Como la más antigua aquí, a mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez. Y volvemos del corte y ahora veremos más sobre las características que ya mencionamos, ¿no? De los tres principales, sea Intel, AMD y Mac. Empezamos con la de Intel. Estoy segura que algún día en tu vida has utilizado un laptop o una computadora que tenga un procesador Intel, pero ¿ya te has preguntado cuál era o para qué servía? En Intel se utilizan actualmente el i3, i7, i5 y i9. Estos se caracterizan por ser gama media, gama baja, gama alta, alta media o gama alta. Pero eso no significa que uno sea peor que otro, significa que cada uno tiene sus funcionalidades de acuerdo a la utilización del usuario. Por ejemplo, el i3 es utilizado más para trabajos livianos, se podría decir, para cosas de escritorio, paquete Office y etc. Ahora una i9 puede ser utilizada para programas que son más pesados. Por ejemplo, si tú quieres hacer videos de alta calidad y que todos tus procesos de tu computadora funcionen bien, es mejor usar de una i7 en adelante. Pero, como hemos explicado antes, eso depende de sus generaciones. Normalmente, de la 10ª generación en adelante se consideran procesadores que tienen una capacidad mayor para administrar diferentes procesos. También contienen letras. Por ejemplo, cuando es F significa que no tiene gráficos integrados y cuando es H es de alto rendimiento. Pero eso vamos a ver en las siguientes notas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan estos procesadores? Hoy te voy a explicar los tipos de Intel Core de forma clara y rápida. Intel Core es una familia de procesadores muy usada y cada tipo está diseñado para diferentes necesidades. Dentro de estos hay una rama muy extensa, hasta Pentium o Celeron, seguro ya has escuchado, pero vamos a empezar por algo más actual. Por ejemplo, el iCore 3. Es el más barato, sirve para tareas simples como navegar por internet, usar programas de oficina o ver videos. Es económico, pero no está pensado para trabajos pesados. Eso sí, depende de su generación. Luego tenemos el Core i5, que es el más equilibrado. Funciona muy bien para estudiantes y trabajo diario. Permite tener varias aplicaciones abiertas e incluso correr algunos juegos o edición ligera. Después está el Core i7, que es un rendimiento mejor. Es ideal para edición de vídeo, diseño gráfico o juegos más exigentes. Maneja la multitarea y ofrece mayor velocidad. Y finalmente el Core i9, que es el más potente de la línea. Está pensado para uso profesional, como renderizado, programación pesada o gaming avanzado. Es el que ofrece máximo rendimiento. Mientras más alto el número, mayor será la potencia del procesador. Pero también es importante considerar la generación, ya que cada nueva versión mejora la anterior. En facto, la generación es algo sumamente importante, ya que más que sea i5 o i7, la generación define la arquitectura. Cada salto generacional significa transistores más pequeños y eficientes, lo que te da más potencia consumiendo menos energía. Un i3 de última generación puede ser incluso más rápido que un i7 de hace 5 años. Por eso no te bases en la versión, más que todo, averigua tu generación y otros datos. Y volvemos. Ya hablaron un poquito más sobre los procesadores, en este caso Intel, y cómo estos entraron dentro de la industria ya desde hace muchísimos años. Pero cambiando de tema, ¿qué opinas de los AMD? Es una empresa, entrando en parte de la historia, era una empresa la cual se fundó en 1969, dando un segundo lugar a Intel en este caso por el tema de simplemente los procesadores, tanto por su diseño, los costos y también por la parte del segundo lugar. Pero bueno, en 2017 AMD lanzó una
arquitectura de Zen, si no ando mal, en un rediseño completo como construían los procesadores. Así entrando dentro de la industria, ya que habían unos conflictos en sí. AMD daba unos procesadores un poco más baratos que Intel. Intel daba sus procesadores, digamos sus i5 por ahí, ponle, y pues en este caso eran un poco de un precio más elevado. En cambio, AMD daba sus procesadores más mejorados en este caso, como el i9 y el Zesto, a un precio, el mismo precio que Intel. Así llegando con el Ryzen, como una familia de Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9, los cuales tenían gama de entrada de tareas básicas, la navegación, la parte de gama media, la más popular entre todas actualmente, la cual tenía una buena relación entre rendimiento. La Ryzen 7 con una gama alta de la parte de gaming y la creación de contenido. Pero, ¿qué hizo AMD diferente? Bueno, pues todo esto empezó por los núcleos del mismo precio, como dije anteriormente, dando una, estocada en este caso a Intel. Así mostrándonos a todos cómo una empresa tan pequeña puede revolucionar toda la industria. Así con sus diseños de chiplets, aparte de Intel, dijeron, hey, Intel tiene unos procesadores los cuales están diseñados muy grandes. Entonces AMD dijo, vamos a meternos ahí, vamos a agarrar y vamos a crearlos un poco más tranquilos para el usuario, ¿no? Así ensamblando juntos y diciendo que cada chiplet tiene una función específica. Unos manejan los núcleos, en este caso de cómputo, y otro maneja la memoria con conexiones externas. Y eso y mucho más hablaremos en la siguiente nota. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu computadora de hace 5 años se siente tan lenta, pero la que compraste el año pasado vuela? Pues tiene una respuesta que tiene nombre y apellido: AMD Ryzen, Advanced Micro Devices, más conocida como AMD. Lleva décadas en la industria de los procesadores, pero durante mucho tiempo fue una marca de segundo lugar, la que compraban los que no podían pagar Intel, personas como tú y yo, por el hecho de tal vez los problemas monetarios. La opción B cambió directamente en 2017, cuando lanzaron una arquitectura Zen. Con ella, la familia de procesadores Ryzen cambió de una forma que nadie esperaba. De repente, AMD no era un segundo lugar, era la competencia real, y eso se notó en todo el mundo. ¿Qué hizo AMD diferente? 3 cosas concretas. Primero, más núcleos en el mismo precio. Mientras Intel vendía los procesadores de 4 núcleos de la gama media, AMD llegó con 6 y 8 núcleos al mismo valor. Para cualquiera que edita un video, trabaja con múltiples programas abiertos o simplemente tiene 50 pestañas en un navegador, que obviamente somos todos, eso marcó una diferencia brutal. Segundo, el diseño de los chiplets. En lugar de fabricar un procesador con un solo bloque, que por cierto era muy enorme, AMD lo diseñó con piezas modulares conectadas entre sí, como si armaras algo como un Lego. Eso les permite fabricar chips más grandes con más núcleos y de forma más eficiente, a un menor costo y con un enfoque de ingeniería brillante que Intel tardó años en imitar. Tercero, quizás la más impresionante de la tecnología, 3D V-Cache. En los modelos más recientes como Ryzen 7 de 9800X3D, AMD apila físicamente capas adicionales de la memoria cache, la memoria ultra rápida que vive dentro de un propio procesador, directamente sobre un chip, usando conexiones verticales, un resultado que es hasta un 30% más de rendimiento en los videojuegos comparado con la generación anterior. Sin cambiar nada más, solo es un cache apilado con una tercera dimensión. Pero lo más importante de la historia de AMD Ryzen no es solo lo técnico, sino lo que generó. Porque cuando AMD empezó a ganar terreno, Intel se vio obligado a innovar más rápido, a bajar sus precios, a repensar sus diseños, y eso nos benefició a todo mundo, ya que la competencia real entre dos gigantes empresas significó que ahora tenemos unos procesadores mucho más potentes, más eficientes y un poco más accesibles. Cosa que, pues no existía anteriormente, y eso no hubiera pasado si ninguno de los dos hubiera dominado el mercado. AMD Ryzen no solo cambió una empresa, cambió toda la industria. Es interesante de lo que nos muestra sobre AMD. Ahora vamos a ver el tema de las Mac. Ahí dando una información, ¿no?, de que las Mac antes del 2020 usaban procesadores de Intel, ya que funcionaba mejor rendimiento, pero lo malo es que tenía el tema de sobrecalentarse, y ahí es donde decidió Mac implementar su propia línea de procesadores, que lo llamó Apple Silicon.
donde implementó una arquitectura que se llama ARM, donde se puede ver que centralizó que es tanto la GPU, las CPU, la memoria y una IA, donde empezó a sacar líneas como la M1, la M2, la M3, la M4 que es recientemente, la M1 que empezó a servir después del 2020, empezó a servir para tener más edición. Y ya con la M2 mejorar las ediciones más pesadas, como sea ediciones de video en alta calidad. También las empezó a dar un dato importante que da el M1, M1 Max, M1 Pro, M1 Ultra, que también usan sus sistemas que son tanto sus celulares y también sus MacBooks, que ya creo que a Apple empezó a ya solo centrarse en su marca, tanto solo usar sus procesadores en solo su marca. Y vamos a ver un poquito más de información en el siguiente video. En los últimos años, las computadoras Mac han cambiado bastante, sobre todo por algo que no se ve a simple vista, pero que es muy importante: sus procesadores. Antes, las Mac utilizaban procesadores de Intel, igual que muchas otras computadoras, pero todo cambió cuando Apple decidió crear sus propios chips, conocidos como Apple Silicon. Aquí es donde aparecen los famosos M1 y M2. El M1 fue el primer procesador de esta nueva etapa. Cuando salió sorprendió bastante porque ofrecía un rendimiento muy rápido, pero al mismo tiempo consumía mucho menos energía. Es decir, la computadora trabajaba más rápido pero usaba menos batería. Después llegó el M2, que es una versión mejorada. Es más potente, especialmente en gráficos, y permite trabajar de forma más fluida, por ejemplo, en el editar videos, usar varios programas a la vez o abrir aplicaciones pesadas. Una de las claves de estos procesadores es que están basados en una arquitectura llamada ARM. Esto suena técnico, pero básicamente significa que están diseñados para ser eficientes. Gracias a esto, las Mac suelen calentarse menos y hacer menos ruido. Además, estos chips tienen algo muy interesante. Integran varios componentes en uno solo. No solo es el procesador, también incluyen gráficos y memoria en el mismo chip. Esto hace que todo funcione más rápido, porque la información no tiene que viajar tanto dentro del equipo. Ahora, si los comparamos a los procesadores de AMD o Intel, hay algunas diferencias importantes. AMD e Intel usan otro tipo de arquitectura llamada x86. Estos procesadores son muy potentes y se usan en la mayoría de computadoras de Windows. Son especialmente buenos para tareas exigentes como videojuegos o programas muy pesados. La diferencia principal está en el enfoque. Apple diseña tanto el hardware como el software de sus dispositivos, así que todo lo que está pensado para trabajar en conjunto de la mejor manera posible. En cambio, AMD e Intel crean procesadores que deben adaptarse a muchas marcas diferentes, lo que da más variedad pero menos integración. Al final, no es que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno tiene sus ventajas. Los procesadores M1 y M2 destacan por ser más rápidos y eficientes y muy bien optimizados, mientras que AMD e Intel ofrecen más opciones y gran potencia en distintos tipos de computadoras. Y esto es lo que hace tan interesante en esta evolución de las Mac. Qué interesante, ¿no? Como en un principio Intel manejaba los procesadores de Mac y ahora se fue independizando. Y tendremos también más información de la arquitectura tanto de Mac, que es la ARM, y también de Intel y AMD, que usan la x86, en el siguiente, después del corte. Tendremos más. La historia de Sadako y las 1000 grullas. Sadako era una niña que nació en Japón. Ella creció con mucha energía y amor por la vida. Un día, mientras jugaba, empezó a sentirse mal y cayó al suelo. Después de unas evaluaciones médicas, le diagnosticaron leucemia. Se cree que fue a causa por la radiación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
Su mejor amiga, Shizuko Hamamoto, le recordó entonces una vieja leyenda que dice que puedes pedir un deseo a los dioses si haces 1000 grullas de papel. Fue en ese momento que Sadako decidió hacer las 1000 grullas, pero pensó que no sería justo pedir solo por su salud. Ella pidió que todos los niños enfermos con leucemia se recuperen en un mundo de paz. Usando los papeles de los botes medicinales y otros que encontraba botados, ella llegó a completar 644 grullas. Desafortunadamente, el avance de su enfermedad impidió que llegue a su meta, falleciendo el 25 de octubre de 1955, a la edad de 12 años. Hoy en Japón y en Bolivia recordamos la memoria de Sadako, llenando los hospitales y plazas con grullas, para intentar recuperar el ejemplo de esta niña que sobre todas las cosas decidió creer. No concentrándose en el resultado, que siempre estuvo en su corazón, sino en el maravilloso poder de intentar. Ahora te toca a ti. Ahora volvemos. Muy interesante lo que se habló en el programa de hoy. Hablamos mucho sobre procesadores, cómo funcionan y cuáles son sus tipos. Ahora vamos a seguir hablando, pero un poco más de opiniones controversas. Vamos a hablar cómo cada uno se comporta y cuáles son sus ventajas o desventajas frente a frente. Primero voy a empezar, ¿no? por una pregunta. ¿Cuál creen que ofrece mejor rendimiento en el 2026? Tanto sea AMD, Mac o Intel. ¿Puedo iniciar yo? Bueno, empecemos directamente con AMD, ya que este gana ya muchos puntos. Empezando la discusión, es Ryzen 7 actualmente, el 9700X, ronda por los $300 y $350. Tienes unos 8 núcleos, mejor rendimiento, una excelente parte de energía, teniendo en cuenta la parte de Intel, como dijo mi compañera, la misma gama de precio. AMD es democrático con el rendimiento premium. Sophie, ¿qué opinas al respecto? Aunque AMD tiene sus puntos también, no debo dejar atrás a Intel, ya que siempre ha sido referencia en el mercado. Intel también funciona mejor con algunos tipos de programas o algunos tipos de procesamientos que necesitan la computadora, y también tienden a ser más confiables en cuestión de su arquitectura, y también son más optimizados en cuestión de núcleos. Yo creo que en parte de Mac tiene un buen rendimiento, tanto sea en edición de videos y también en ejecución de la IA, y tiende a calentarse menos como los demás procesadores, ya que los demás sí necesitan una refrigeración líquida o una refrigeración de torre. Así que en esa parte yo creo que en Mac va ganando en el tema de edición de video, tanto sea si deseas usar programas pesados como sea Adobe After Effects, que realmente necesita mucha dedicación al video y también a la calidad, y en lo cual creo que se especializa más es Photoshop, igual en las Mac que se especializan en Illustrator, Photoshop, tanto más en el área de diseño. Yo creo tampoco no se queda atrás en el tema de Intel, ya que Intel nos puede ofrecer, tanto AMD nos puede ofrecer más en el tema para arquitectura. Es importante, ¿no?, rescatar el tema de arquitectura, sea en el tema de AutoCAD, SketchUp, cual nos permite dar un mejor visualización de cuando editas, tanto sea para renders, y cual nos exige tanto un procesador muy potente, también combinado con una buena gráfica para que pueda ejecutarse con un mejor rendimiento. Exacto, me encantó mucho los puntos a favor de cada una de estas empresas, las cuales fueron Intel, AMD y Silicon, la parte de Mac, ¿no? Pero muy aparte de eso, tengo una pregunta, la cual es, ¿cuál es la mejor para el gaming? Ale, como estabas comentando, yo digo que Intel es más voltado a
Intel es más voltado a procesos que sean empresariales, software para personas que utilizan programas para guardar datos, es más optimizado para ese tipo de funcionalidades. Ahora AMD, gracias a sus núcleos o su arquitectura, sí es innegable que es muchísimo mejor para juegos que Intel. Sí, verdad, la parte de AMD nos enfoca más en el tema de gaming, que nos puede ejecutar mejor, ya que también, al igual que Intel, ¿no? Tiene gráficos integrados, bueno, gráficos que nos ayuda. También la cantidad de núcleos e hilos que contiene cada uno, no tanto sea AMD e Intel, pero a lo que tienen más, lo que es creo que una desventaja un poco, sea de que tanto sea Intel tiene un poco a sobrecalentarse un poco y necesita un poco más especializar de la refrigeración líquida o bueno, refrigeración de torre para que puedan tener una mejor ejecución, ¿no? Pero yo creo que en esta par van a la par tanto AMD e Intel. Yo creo que también son dos opciones divididas, ¿no? Que cada uno también tiene sus gustos por AMD o por Intel, ya que también a algunos les gusta más AMD y otros más Intel. Por mi parte, yo opino que AMD es el que lidera tanto más en esta parte de la competencia, ya que gracias a su tecnología 3D V-Cache, básicamente tiene una memoria cache aplicada directamente sobre un procesador. En los títulos AAA, para los cuales son más exigentes, puede ser hasta un 30% más rápido que la competencia. Las March no mienten, pero todas estas empresas nos ayudaron a ver tanto sus características y mucho más, y nos mostraron un poquito más de tanto diseño como son las Mac, la parte de Intel un poquito la rapidez, al igual que las AMD, mostrándonos un poco más sobre los precios y la diferencia de todos estos. En fin, todos están muy parejos, así que vamos con lo siguiente. Yo creo que también es hacer recordar, ¿no? Tanto AMD e Intel tienen que tener una buena combinación, ¿no? Tanto sea en el tema de escritorio, ya que tienes que, en las generaciones nuevas, en las Ryzen 5, Ryzen 7, tienes que tener una buena combinación, tanto placa madre, tanto fuente de poder y tu tarjeta gráfica, ya que hablamos, ¿no? Del famoso cuello de botella que suele dar, tanto en muchas PCs, si no logras combinar tu placa madre, la generación, si tiene Wi-Fi o si no, y también el procesador, como estamos hablando, ¿no? Que sea una que sí logre dar función tanto a la placa, a la tarjeta gráfica, y también una buena fuente de poder con mucha capacidad de alimentar toda la PC. Muy bueno, muy buenas características que nos nombró mi compañera, pero ¿por qué no cambiamos de debate? Vamos con la arquitectura x86 y la ARM. Hay mencionar de la ARM, que es una que nos permite más eficiencia en la parte de diseño, y que es la que consume menos energía. Como ya mencionamos, ¿no? Es la que usa la parte de las Mac y que también usa nuestros dispositivos más que todo, que puede ejecutarse con más, o sea, que no se calienta tanto como se puede decir la x86, que tiene menos consumo de energía. Sí, ¿verdad? La x86, por mi parte, no nos decepciona. Así nomás, pues lleva 45 años en esta historia, ya que hay una cantidad inigualable dentro del software escrito. Así optimizando específicamente cómo la arquitectura, las empresas no migran simplemente por el overnight. Los servidores que coden en internet, los sistemas bancarios, los sistemas industriales, todo code por x86, una arquitectura más probada y lo más probable, más interesante en este planeta. Sí, muy interesante. Yo creo que se usan más que todo las Intel y las AMD y cómo se optimizan, ¿no? Y también no dejar atrás también la parte de las Mac, aunque solo se especializan, se puede decir más. Las Mac un poco se limitan, ¿no? La parte de solo diseño, no como la versatilidad que tienen tanto Intel y AMD, que puedan también cambiar de un servidor de Windows de Windows a Linux, que tiene la posibilidad de también no solo centrarse en algo, ¿no? Como son las Mac, también hay una diversidad entre las x86, también las Intel y AMD.
Muy interesante todo. Es un enorme debate, la verdad. Debatir entre procesadores, cuál es mejor. Depende mucho de tu necesidad en ese momento, tu necesidad en tu equipo, o no hacer cuello de botella, o cuáles son los tipos de arquitectura. Es muy importante saber todo eso para saber el contexto de realmente qué estás usando y cómo lo vas a usar de manera más eficiente. Pero muy bien. Este fue Algoritmos Cotidianos el día de hoy. Agradecerles a todos los que han visto hasta aquí. Todos mis colegas Jenny y Ale también estamos muy agradecidas por llegar hasta aquí. Y quedamos por hoy con el tema de procesadores. Muchas gracias. Muchas gracias.